Buenas tardes, muchas gracias por estar aquí todos. Hay tantas autoridades, tantas figuras importantes de la historia de España que casi mejor, Federico, que subieran ellos, ¿no? Y nosotros les vamos preguntando y sería como tener aquí a un padre de la Constitución admirable y admirado como Miguel Herrero Rodríguez de Miñón, pues mi querida Esperanza Aguirre, Isabel Tocino, que el día que yo tomé posesión como director de gabinete ahí estabas, ¿no? Siempre lo recuerdo, el vicepresidente Rodrigo Rato, Jaime Mayor Orejan, José Lucas, Aparicio, Miguel Tellado, la realidad actual, etcétera, ¿no? Es decir, que tendría, bueno, y José María Michavila, buen y querido amigo ahí escondido en segunda fila, pero que ahí está, ¿no? Luis Ramallo, que cuando yo fui candidato, le contaba la anécdota, si me permitís, y luego ya hablamos de lo serio, que, bueno, yo fui candidato en las autonómicas catalanas y ahí aparecieron Luis Ramallo, Federico Trillo y el que luego fue presidente de Tabacalera, que siempre me olvido el nombre, pobre, ¿no? Que era... Exacto. No, que era el diputado nuestro, ¿no? Y entonces, en un determinado momento, empezaron a aparecer fotos de Aznar y Luis Ramallo, que es notario, ¿no? Pues se puso a firmar y me decía, no, lo hago por delegación, ¿no? Y iba firmando, digo, joder, ¿sabes? Fue una anécdota divertida. Por tanto, muchísimas gracias de estar aquí, en este acto donde vamos a hacer un pequeño diálogo con el ingenio que tiene Federico Trillo. Intentaré no hacer demasiado el ridículo, porque pone el listón muy, muy alto, pero sí que es bonito ver lo que representa una parte de la historia de España y de lo que era la buena política, con aciertos y errores, ¿no? Porque como es normal, quien diga que todo se hizo perfecto, pues verdad, querido Rodrigo, sería imposible. No, somos casi perfectos, pero no 100%, no 99% solo, ¿no? Pero sí que es verdad que era un nivel de política, y así nos remontamos a la etapa de la transición y lo que representó aquí. Yo tuve la suerte de tener de director de tesis a Íñigo Cabero, que era como mi hermano mayor y muy querido amigo, ¿no? Por tanto, muchísimas gracias por estar aquí. Yo ahora pues cedo la palabra a Verónica Puertollano, que es la editora de Deusto, que es una de las editoriales que más me gusta. Ya que Roger no ha estado aquí, lo que tenemos que hacer es una moción de censura y criticar que el director de editorial de Deusto ha pasado de nosotros. Pero bueno, lo queremos igual, ¿no? Lo queremos mucho. Por tanto, Virginia... No sé si está... Virginia, Verónica, te he vuelto a cambiar el nombre. Me pasa mucho. Buenas tardes, presidenta Aguirre, director. Es un honor darles la bienvenida en nombre de la editorial Deusto en esta tarde tan temperamental, se lo agradecemos especialmente. Darles la bienvenida a la presentación del nuevo libro de Federico Trillo, Memorias de anteayer. Es un testimonio excepcional, minucioso y agudo sobre una transformación política que fue decisiva para la consolidación de nuestra democracia, que fue la refundación del centro-derecha español de Alianza Popular, que culminó con la llegada al poder al Gobierno de la Nación en 1996 del Partido Popular, tras años de diligente oposición. Federico Trillo fue protagonista directo de este proceso. Saben que fue, entre muchas cosas, jefe de gabinete de Manuel Fraga, después presidente del Congreso, ministro de Defensa, nuestro embajador en Londres, que formó parte de ese grupo de jóvenes, hombres y sin pares mujeres, por cierto, a las que estoy muy agradecida, movidos por un rigor y un sentido de Estado pertenecientes a una especie que muchos echamos hoy en falta. Evidentemente tienen cosas mucho más interesantes que escuchar, les voy a dejar con ellos. Le agradezco muchísimo a La Razón su magnífica acogida, que con Francisco Maruenda, su director, va a charlar con el autor en la grata compañía de todos ustedes. Muchas gracias. Bueno, tenemos que ponernos en faena, ¿no? Para no defraudar, ¿no? Después vamos a ello, ¿no? Bueno, yo creo que podemos dividir el tema en tres bloques, si te parece. La refundación del PP, de cómo se llegó, la etapa siguiente y todo lo que fue la corrupción socialista y la llegada al poder, ¿no? Que aquí hay varios de los protagonistas, y luego, como no, la actualidad. Esta etapa idílica de la historia de España, sin corrupción, sin fiscales generales del Estado ahí en el estrado, etcétera, etcétera, ¿no? Oye, pues hablemos un poco. Primero, bueno, primera pregunta, yo creo, ¿por qué has decidido hacer este libro, ¿no? Yo creo que venimos a hablar del libro, ¿eh? Y sobre todo que todo el mundo lo compre, por favor, ¿no? Bueno, muchísimas gracias al director de La Razón, a nuestro anfitrión hoy, a esta casa, a la editorial, a Verónica, a sus colaboradores,
a la editorial, en este caso Deusto, dentro del paraguas, siempre protector de Planeta. Y muchísimas gracias a todos ustedes, de manera muy especial hoy, porque somos todos supervivientes de un naufragio, porque yo no sé cómo han llegado, pero a mí me he calado hasta los huesos, ha sido algo atroz. Yo dije, no, vamos a estar solos, Rafa y yo lo vamos a pasar muy bien, pero no, veo que han tenido la ya extrema generosidad de presentarse aquí y de acompañarnos en este acto para mí absolutamente entrañable. Antes de pasar a otra cosa, también les quiero decir que he recibido 2 cartas especialmente cariñosas de José María Aznar y de Ana Botella, porque ya saben que a ellos les gusta hacer las cosas no por separado, pero sí que se distingan. Están volviendo esta noche de Buenos Aires, donde fueron después de una presentación del libro el jueves pasado, y han dicho cosas muy bonitas que omito, pero que demuestran una vez más su generosa amistad. También está el secretario general del PP, nuestro presidente, y de manera muy particular me ha pedido que lo diga, que por razones muy personales no puede estar quien le hubiera encantado estar, que es Francisco Álvarez Cascos, porque aquí estamos los 3 de los 4 secretarios generales de la refundación, del Partido Popular refundado. Está Rodrigo Rato, está Juan José Lucas, no está, porque no puede estar Álvarez Cascos, pero está como si estuviera, porque está Jaime Mayor y el que les habla. Y justamente esa es la razón, o por lo menos una de las razones, yo creo que la principal para escribir el libro. Yo me negaba a escribir las memorias, me cuesta mucho y me produce como... Primero, me cuesta mucho mirar hacia atrás. A mi mujer le pasa igual, no le gusta leer el pasado, me lo dice, mira que a mí me va a costar mucho arrancar. Y segundo, porque me da cierto pudor, ¿no?, hablar de uno mismo, pero decidí que no tenía que hablar de mí, tenía que hablar de las personas a las que yo he acompañado, algunas de las cuales ya han sido citadas, otras irán saliendo, en esa aventura que fue nuestra vida, la parte más importante de nuestra vida, que fue efectivamente refundar el centro derecha y refundar el Partido Popular. Dejar testimonio escrito porque el testimonio anterior con el que nosotros nos unimos en eslabón de continuidad plena lo había dejado escrito nuestro maestro, nuestro jefe, nuestro líder, que es Miguel Herrero de Miñón, aquí presente, y que había escrito unas memorias, con un título precioso, Memorias de Estío, en el que le daba el adiós a la vida política, que en realidad ha seguido siendo y es un hombre de Estado, acaba de recibir nada menos que el Toisón de Oro, imagínense todo lo que eso lleva detrás. Pero es verdad que él hacía cabeza de un grupo de gentes que decidimos emprender la renovación del centro derecha. Ese era el principal motivo, dejar testimonio. Algunos, por razones variadas, no podían escribirlo. Por ejemplo, pues Paco Cascos. Rodrigo publicó hace poco un libro sobre sus últimas peripecias, de las que venturosamente ha salido en Todas airoso. Y me tocó a mí, y por eso lo he querido dejar testimonio de eso, por una razón adicional. Porque creo que del pasado, decía Ortega, debemos aprender aquello que no debemos repetir. Y en la historia del centro derecha lo que no debemos repetir es la división. Para ganarle al socialismo, y mucho más en este caso, que es abrumadoramente presente, tendente ya claramente a la autocracia, necesitamos sumar fuerzas. Y yo creo que, no iba a decir el ejemplo, el modelo que nosotros, no sin dificultades que aquí se cuentan, pusimos en marcha, debe ser de una u otra manera el que nos ayude a que no se consolide este nuevo intento de crear un partido hegemónico, es decir, casi único en la España de nuestros días, y no digamos ya de nuestros hijos y de nuestros nietos. En consecuencia, dejar ese testimonio era la segunda razón de la que me ha preguntado Paco Marluenda. Primero, porque alguien tenía que escribirlo, y segundo, para que se pueda ver cuál es el proceso, cuáles fueron nuestros errores y cuáles nuestros aciertos, y se pueda repetir. Se pueda repetir, sí, bueno, pero ahora hay una división en el centro derecha. Yo recuerdo que me dijo en el año 2020 Sánchez, dice, mira, los tuyos, mientras estén divididos en 3, yo voy a seguir siendo presidente del gobierno muchas legislaturas. Y me añadió, y solo me preocupa que hubiera una catástrofe natural, o fue la pandemia, por cierto, ¿no?, o una gran crisis económica. Entonces, ¿tú cómo ves ahora la situación del centro derecha, ahora que no te escucha Miguel? No, puede escucharme. Ya el otro día generosamente me escuchó en otro acto organizado por Jaime Mayor y lo pasamos muy bien.
A ver, yo he dicho estos días mucho y lo quiero repetir. Yo creo que aquello fue una renovación generacional y una renovación ideológica. La renovación generacional, para que se hagan una idea, quienes me van a permitir una pedantería que yo creo que es la única que cometo en el libro así de verdad, de querer hacer un poquito de tesis. Yo soy muy amante de la filosofía, lo cuento en ese primer capítulo inevitable de la autobiografía de quién es uno, de dónde viene y hacia dónde quería ir, y va, y logró llegar. Por cierto, pues a mí me gustaba mucho la filosofía y descubrí el método de las generaciones históricas, en Ortega, en Marías, en Gaigorri, y yo sin ninguna petulancia creo que nosotros constituimos una generación política, una nueva generación política. Que estábamos unidos por un horizonte común, una pretensión común y un pasado distinto cada uno, pero que estábamos todos en el mismo arco de edad, entre los 30 y los 45 años. Unos eran ya diputados recientes, flamantes, como Rodrigo, otros llegaron luego, como Jaime Mayor, otro fue al Senado primero, como Juanjo, otro también, Juan Carlos Aparicio, se incorporó poco más tarde, pero somos todos la misma generación. Y queríamos un solo partido para el centro-derecha, y lo digo con claridad, de inspiración liberal conservadora. Es verdad que luego eso ha sufrido muchos avatares y que por circunstancias internacionales hubo que formar, y aún formamos parte de un grupo popular que también debiera refundarse, por cierto, porque el centro-derecha ya está también dividido en Europa y debiera concurrir de alguna manera en un entendimiento. Renovación generacional que en el PP ya se ha producido. Es decir, Tellado, como ven, es un hombre joven, lo es la nueva portavoz del Congreso, también excelente, la nueva portavoz del Senado, lo es porque ya era prematuramente joven ministra en Dolors Montserrat, y hay una serie de gentes que constituyen una nueva generación política también. Yo les animo a que sigan renovando, a que abran el partido, a que busquen en todos los lados, incluso en el campo vecino. Yo les he puesto estos días muchas veces el nombre de un invitado, ¿no? Es decir, Iván Espinosa de los Monteros, venga, por él. Hay por aquí alguien que no quiere que cite, que está por allí y que ha sido nada menos que presidente de una de las firmas más importantes del mundo, ¿no? Y aquí está, es decir, es un hombre que tiene vocación política, que además no viene a la política otra cosa que no sea a dar, pues todo ese conjunto de ciudadanos nuevos tienen que contribuir a formar una alternativa para sacar a España del pandemonium en la que nos encontramos. La segunda es la renovación ideológica. En esto quisiera ser delicado, pero nosotros tuvimos la fortuna, vuelvo a decirlo, lo diré muchas veces, de encontrar a Miguel Herrero. Miguel Herrero es una rara avis, porque era también muy joven entonces, algo menos que nosotros, pero no era un hombre que viniera del régimen anterior, antes al contrario. Él había contribuido de manera mucho más decisiva de lo que suele contarse a la octava ley fundamental y a la transición política, y no digamos ya a la redacción de la Constitución. Y lo que nos encontramos en la antigua UCD, lo digo con todo cariño y respeto, porque además está por aquí, me ha parecido verlo, Leopoldo Calvo Sotelo, hijo, es una UCD que era un poco el tardo franquismo, de forma que allí se aglutinaban una serie de partidos, algunos, pues se dijo con mucha gracia, que cabían todos en un taxi, el Partido Liberal de Garrigues, estaba la Socialdemocracia de Fernández Ordóñez, estaban los azules con Rodolfo Martín Villa, Gervasio Martínez Villaseñor, en fin, Gabriel Cisneros, toda esta, la verdad, una generación que esa sí merece ser llamada la generación de la transición. Pero nosotros, Esperanza incluida, Isabel Tocino, no éramos la generación de la transición, era una generación nueva, que no teníamos pasado ninguno, ni de la transición, ni mucho menos de antes, y queríamos hacer las cosas de otra manera, queríamos tener un centro-derecha democrático, constitucional, liberal y conservador. Bueno, y eso es lo que entonces hicimos, no sin dificultades, porque en un grupo parlamentario en que nosotros éramos el 10%, pues ya imaginarán que era bastante complicado. Entonces, el otro 90% pues eran todos de esas generaciones anteriores, incluso algunas muy anteriores. Todavía quedaban ministros tan brillantes como Fernando Suárez, ya solo quedaba de entre de los 7 magníficos iniciales de AP, Manuel Fraga, al que todos le debemos gratitud y respeto,
Y fuera de eso, pues estábamos nosotros. Y conseguimos paso a paso, decir que Fraga fue generoso en la segunda vez que lo intentó, y allí llegamos al poder, efectivamente. Primero al puesto de mando, pasamos de la sala de máquinas al puesto de mando del buque y condujimos el buque hasta el buen puerto del gobierno. Pero es verdad que en aquella época, cuando se extingue UCD, muerte natural, fracaso electoral, dijeron que habían auditorías de espanto y tal, y no hubo nada, cero corrupción, ¿no? Pero hay una simetría con lo que estamos viviendo ahora, relativa, con lo que vosotros os encontrasteis antes de la victoria del año 96. Tú, como que antes que político, sobre todo eres jurista, letrado del Consejo de Estado y jurídico militar, ¿tú imaginabas que encontrarte un escenario donde no se hubiera aprendido de la corrupción y nos encontráramos cosas tan zafias, tan vulgares, lo de Ábalos, la prostitución, la mujer del presidente del gobierno, entre comillas, dirigiendo una cátedra de investigaciones e información universitaria, colocando al hermano del presidente, el fiscal general del Estado, ahí en estrado, ¿sabes? Es decir, todos estos, porque además también hay una situación donde el Estado de Derecho, la separación de poderes, pues está en grave peligro, ¿no? No quiero alarmar, pero objetivamente lo que asistimos es un asalto del Poder Ejecutivo que ya controla el Legislativo, que quiere controlar el Judicial. A ver, yo creo que hay analogías bien claras con la situación de entonces y diferencias mucho más importantes. Seré sincero, el Partido Socialista, que consigue Felipe González de alguna manera centrar como un partido socialdemócrata, era un partido que venía de la radicalidad de Largo Caballero y del marxismo confeso. Es decir, yo tengo siempre como un tesoro en mi biblioteca, un pequeño folleto de la Gaya Ciencia, una colección bellísimamente editada de pequeños cuadernillos en las que Felipe González himself pues defiende que el marxismo es el socialismo histórico, etcétera, etcétera. Cuando produce la gran transformación socialista, se produce efectivamente un paso a la socialdemocracia y comienza un gobierno que no se puede decir que no fuera un gobierno socialdemócrata, salvo, y ahí viene ya una de las tentaciones de entonces que ahora se han convertido en caracteres ya casi obsoletos, salvo en lo relativo a los temas sociales y en los temas de control. Yo pongo en ese libro 3 ejemplos. El primero, como nuestro amigo, pero por demás muy especial, Gregorio Peces Barba, uno de mis antecesores más célebres, cuando el Tribunal Constitucional falla a favor de nuestro recurso la ley del aborto, la primera, la de las indicaciones, hace una interpretación inusitada y le lleva a comisión la sentencia, a comisión del Congreso, se aprueba en comisión y se manda al BOE. Pero bueno, pero si es una ley orgánica tendrá que mandarse un nuevo proyecto o al menos que someterse al Pleno del Congreso. Pues no. Miguel Herrero, en una muy valiente rueda de prensa que hizo entonces y que fue muy alabada por entonces el periódico de referencia, que era el ABC, pues defendió que aquello era gravemente inconstitucional, pero allí se consolidó. La segunda tentación, y esta ya les va a sonar, fue intentar adueñarse del gobierno de los jueces. Hasta entonces estaba vigente el que al menos 9 de los miembros del Consejo de los Vocales eran elegidos de, entre y por jueces y magistrados de todas las categorías judiciales, pero el ministro Ledesma, un conspicuo miembro de Jueces para la Democracia, ministro de Justicia de González, cambió el sistema y entonces los 20 miembros del Consejo eran elegidos por el Parlamento. El Tribunal Constitucional advirtió que eso podía derivar en un reparto por cuotas y efectivamente derivó descaradamente en un reparto por cuotas en el que nos encontramos aún. Segundo punto de coincidencia. Y luego, como lo que ellos trataron de hacer, una relectura progresista de la Constitución, porque nótese que hasta entonces todo había ido por consenso, nadie tenía mayoría absoluta y menos aún de 202 diputados. Pero en ese momento, a partir del 82, el PSOE consigue 202 diputados, Alianza Popular 107 y quedan enfrentadas las dos grandes cosmovisiones de la política, la socialista y la tradicional, conservadora, liberal, democristiana, etc.
Entonces ellos procuran hacer un desarrollo de la Constitución en la que se saltan lo que era el consenso básico y había una garantía, un recurso previo de inconstitucionalidad que impedía que entraran en vigor las leyes que afectaban a derechos fundamentales. Se cargan el recurso previo. Esos tres ya fueron síntomas de, madre, aquí esto no viene bien. Y luego apareció, después de todo eso, aparecieron los primeros casos de corrupción, ya en los años, digamos, finales de los 80. Primero el GAL, que está ahí siempre como una corriente subterránea horrible. Luego ya aparecen los casos concretos, el caso Juan Guerra, de todo eso puede hablarnos Luis Ramallo, que fue el batallador de todas las comisiones de investigación. El caso Juan Guerra, el caso de la Borremiró, el caso del BOE, el caso de García Valverde, el caso de García Valverde, en fin, en Renfe, en todos lados aparecían pequeñas corrupciones, hasta que la corrupción se hace sistémica. ¿Cuándo se hace sistémica? Cuando afecta al propio partido, al Partido Socialista, o al propio gobierno. Y en efecto, Filesa, Malesa y Dainespor son un medio de financiación del Partido Socialista, condenado luego por el Tribunal Supremo, aún no al partido, porque no cabía entonces la responsabilidad penal de las personas jurídicas en el Código Penal, pero sí claramente a los responsables de finanzas del PSOE que van a la cárcel. Eso se olvida muchas veces cuando se ha acusado al partido. Ustedes hicieron un sistema paralelo de financiación que ahora, desgraciadamente, parece que vuelve a repetirse. Y también desde el gobierno, porque en el gobierno, que fue el final de esa etapa, pues, por cierto, Filesa fueron 1.200 millones de las antiguas pesetas los que argallaron. En fondos reservados fueron 3.000 millones de las antiguas pesetas. De los fondos destinados al terrorismo se lo llevaron a Suiza, 3.000 que se sepa, otros se lo gastaron ahí de quién, o digo ya, Roldán y algún otro compañero mártir, y los 3.000 de Suiza, por cierto, desaparecieron, luego no volvieron a las arcas del Estado, a pesar de que Roldán, para ver si se le conmutaba algo, pues declaró que estaban allí en una cuenta que desapareció como el propio Roldán por, digamos, allí por Oriente, por Oriente lejano, por el lejano Oriente. Se convirtió así la corrupción en corrupción sistemática. Yo creo que González hubiera acertado si hubiera ido en el 93, siempre lo ha dicho. Él quiso continuar y finalmente pues la riada de, porquería, se lo llevó por delante. Tomen nota, esas cosas siempre crecen. Luego hablaremos de las 4 leyes de la corrupción que se están cumpliendo a rajatabla. Pero hay un inequívoco. Cuanto más se prorroga el poder y menos se da cuenta de sus actos, más termina cerrándose el círculo sobre los poderosos. Pero ahora hemos elevado los altares, si me permites, a Felipe González, cuando fue tan duramente criticado. Vaya ese señor González, ¿no? Es decir, aquí hay diputados que participaron en lo que acertadamente era, ¿no? En cambio ahora Felipe González nos gusta a todos. Yo es que como me llevo mal con él no me importa decirlo. A ver, conmigo no se lleva, no se lleva. No, conmigo no se lleva tampoco. A mí me hizo andar ser el preguntón y tuve que preguntarle por cosas muy desagradables, como recuerdan mis compañeros de escaño. Pero tenía unas cuantas diferencias. La primera, entonces se conjugaba un verbo que ahora no se conjuga, el verbo dimitir. Dimitió García Valverde, dimitió incluso Roldán, luego se fugó, pero dimitió. Dimitieron la del BOE. ¿Quién? Pilar Miró, ¿no? Pilar Miró yo creo que ya estaba la pobre enferma y dimitida. Es decir, la gente dimitía. Dimitió Corcuera cuando, que no por corrupción, sino simplemente porque le ganamos el recurso contra la ley de la patada a la puerta. Es decir, y además aceptaban las sentencias. De manera que, yo cuento en el libro, yo voy a recoger la sentencia al Tribunal Constitucional, me recibe personaje tan simpático, los que luego lo hemos disfrutado un poco en el Consejo de Estado, Miguel Rodríguez Piñero, presidente entonces del Tribunal, y me dice, bueno, enhorabuena, habéis ganado. Y le llaman, le llama el presidente del gobierno, y como era tan confianzudo, tan sevillano, pues se va y coge el teléfono y le dice, no, mira, perdona, presidente, pero la sentencia está firmada, está escrita, está aquí el comisionado de ellos. No, presidente, no podemos cambiarla, de ninguna manera, presidente. No. Pues si dimite, ¿qué le vamos a hacer? Que dimite Corcuera, esto era a las 11 de la noche, y a las 8 de la mañana Corcuera dimitía. Es decir, que había esa gran diferencia. Hay otra más, que cuando Felipe ve que no tiene mayoría para sacar adelante los presupuestos en el año 95, cuando sale famoso, era Miquel Roca o López de Lerma, que dice,
así no podemos seguir, así no podemos seguir, así todo el discurso de devolución de los presupuestos y no lo sacan adelante, Felipe disuelve. Y una tercera diferencia, Felipe acepta la Convención Constitucional, que como saben, un público tan docto, es ley, digamos, en el parlamentarismo británico, de que gobierna la lista más votada. Y aquí no se ha respetado eso en las pasadas elecciones. Se ha hecho un conjunto de... Bueno, ¿para qué? ¿Para qué calificarlo? Luego, si ya nos calentamos más, hablamos de ellos, ¿no? Pero... Bueno, anímate, no pasa nada. nada. No, pero es formar una coalición absolutamente invertida. Es una cosa asombrosa, ¿no? Una coalición de negativos, de enemigos del Estado Constitucional, y con eso llevan gobernando 3 años. O sea, Felipe, con todo, tenía sentido del Estado y tenía respeto por las reglas democráticas. Bueno, es que eso de no dimitir es una cosa asombrosa. Ya has visto que el presidente del Gobierno ha dicho que, como la Constitución no dice que tenga que disolver ni nada, que él presenta presupuestos, se los tumban y sigue igual tranquilamente. Es que ni los presenta. Es que ni los presenta. Digo, en aquella ocasión es la primera vez que le voltean unos presupuestos y pasa eso para que disuelva. No, aquí es que no los ha presentado. Es que están gobernando con unos presupuestos de una legislatura anterior y con una ley adicional que permite el cambio de partidas presupuestarias entre las distintas secciones. Las secciones son como los ministerios, de manera que usted puede cambiar dentro de un ministerio, pues sí, vamos a aplicar a investigación y desarrollo una partida que teníamos allí, pero lo que no puede hacer el Gobierno es cambiar la adscripción de cada partida a cada sección. Eso se cambia en la pandemia y esa es la ley vigente. Por eso juegan absolutamente con el trilerismo clásico. Y, primero, no sabemos a qué se refiere con el 5% ni el 2%, porque no hay porcentaje sobre el que evaluar. Y segundo, puede jugar con las partidas como le dé la gana, porque se lo permite la ley de la pandemia, y con eso estamos. Vamos, rotundamente inconstitucional. Yo me acuerdo en el 96 que estaba ahí Rodrigo Rato con el grifo cerrando, ¿no? Y a nadie se le hubiera ocurrido mover una partida de un sitio a otro, ¿no? Es decir, vamos, hubiera sido, vamos, no. Tremendo. Sí, sí, en cambio ahora, sin ningún problema, hace y deshace a su antojo. Pero oye, has dicho las leyes de la corrupción, yo no quiero que nos olvidemos, pues nos ponemos a hablar y nos despistamos, las 4 reglas. A ver, yo creo que las tengo por aquí. En el libro yo creo que son muy conocidas, ¿no? A ver si están por aquí. Si no te las inventas, Sí, nadie se no, improvisamos. La primera la he dicho ya, es que el poder en cuanto se perpetúa indebidamente, y Felipe ya tenía muchos motivos para haberse ido en el 93, se corrompe absolutamente, que es lo que pasó entonces. Desembocaron o afloraron todas las alcantarillas, es decir, el GAL, terrible, los fondos reservados, terrible, Filesa, Roldán, que lo trajeron de Laos en una operación que yo aquí denomino la vuelta de Laos y otros cuentos chinos. Era todo falso. Roldán se presentó y a través de Paesa se lo trajeron, bueno, algo horroroso. La primera es que el poder que se perpetúa tiende a corromperse. La segunda, que es sistémica la corrupción cuando afecta a la organización partidaria o al propio gobierno. En el caso aquel también fue así. Ahora no solo afecta al partido y al gobierno, sino a la familia. La familia que decía El Padrino, pues eso, a la familia. La tercera es, a ver, que la reacción inmediata es negarlo todo. Lejos de dar explicaciones, o como se hizo entonces en algún caso dimitir, aquí se produce un enquistamiento y ya a partir de ahí no se mueve nadie. Y la cuarta es defenderse atacando, es decir, la culpa es de la oposición, de los jueces y por supuesto de la prensa libre. Fíjese que también allí hubo entonces esa tentación en algún caso. En el caso Filesa, el juez, el equivalente al que está sufriendo ahora la persecución y acoso, era el juez Marino Barbero Santos, quien los ancianos como yo del lugar recordarán que Marino Barbero era un eximio catedrático de Derecho Penal que fue por ese turno al Tribunal Supremo y además progresista. Bueno, pues lo pusieron de hoja de perejil, murió amargado porque le decían que estaba montando una falsedad en contra y además prejuzgado, que era un facha, poco más o menos lo que ahora están diciendo de los jueces que quieren incordiarles. No digamos ya de la oposición, porque ahora han dejado un poco, la última semana no han echado las culpas al PP de todo lo que ocurre, pero ha sido escandaloso, ¿no? Esto es el PP, estos son infundios, esto es ¿cómo le llaman lo del barro?
El fango, la máquina del fango. Bueno, es que tienes que ver Radio Televisión Española, que hemos recuperado el nodo. Yo ahora estoy muy contento porque me retrotrae a mi juventud, ¿no? A mi niñez, ¿no? Entonces tenemos un nodo donde, hoy lo veía, de golpe te salen 4 ministros y luego, como si fuera igual al PP, el portavoz de Podemos, la portavoz de Podemos, el de Sumar, el de Bildu y tal, y al final, y luego sale alguien del PP, Miguel Tellado, por ejemplo, ¿no? Pero antes han salido 7 diciendo que el PP es malísimo, que una colección de criminales por lo de Valencia. Es decir, es otra cosa también que ha cambiado. Nos quejábamos de la televisión de Calviño y yo, del padre de Nadia, claro, no sabes, otro que se enriqueció gracias al gobierno. Exactamente, ¿sabes? Pero estos han conseguido superarlo a un nivel como jamás hubiéramos imaginado. Bueno, a ver, una anécdota. El libro está lleno de anécdotas, porque como yo les dije, no quiero hablar de mí, tampoco lo merezco, pero sí de muchos personajes que las anécdotas los definen mejor que si uno trata de escribir 3 páginas, porque claro, bueno, Valle Inclán hubo uno, ¿no? Es decir, claro, el tipo perfecto, ¿no? Pero las anécdotas sí hablan del personaje. Por ejemplo, esta es de Gallardón padre, un personaje como Ramallo, una generación intermedia a la nuestra, que eran los bisagras, yo llamo la generación bisagra, con la generación de Fraga. Nos comunican el fallo favorable a nuestro recurso en la ley del aborto. Y yo me voy para el despacho de Gallardón padre, allí en la calle Serrano Anguita, y está José María feliz, y llega María Antonia Iglesias, que en paz descansa, por eso seré cuidadoso, y ya entra dando voces: venga, José María, por favor, venga ya, reacción. Y José María, convenientemente aleccionado y calmado, dice: hemos ganado todos los españoles hemos ganado el derecho a la vida. Ya, eso se corta y dice Gallardón ya fuera de foco: y con esto y un bizcocho esta noche me emborracho. Telediario de las 9. Reacción del Partido Popular a la sentencia del Constitucional, y Gallardón: y con esto y un bizcocho esta noche me emborracho. Esta era María Antonia Iglesias. Sí, sí. O sea, esto es que hay escuela, ¿eh? Hay escuela. Bueno, pero estos han mejorado el sistema y ahora tenemos, lo publicaba, voy a citar un medio, El Debate, buenos amigos, ¿no? Publican, creo que eran 18 horas diarias, ¿no? Dedican a temas informativos a decir lo grande que es Sánchez, lo bueno que es Sánchez y lo maravilloso que es Sánchez. Es decir, es una cosa asombrosa, ¿no? Porque sí que es una cosa que te quería plantear el concepto, ¿no? La etapa anterior, incluso gente del PSOE, no voy a ser justo, y de UCD, por supuesto, yo estuve allí en las juventudes, por tanto, siempre he defendido UCD, eran servidores de lo público, ¿no? Servidores públicos, y ahora se sirven de lo público. Es decir, yo creo que es una diferencia notable, porque pues, en aquel momento, pues, voy a decir a Miguel Herrero, con todo el cariño, claro, letrado del Consejo de Estado, ¿no? Entonces, claro, al final, pues la etapa política acaba, como acaba para todos, y tienes vida después de la política. Y en cambio, ahora, pues muchos de ellos, ¿crees que eso es un problema, que no tienen vida después de la política? A ver, ahora sí voy a ser un poco crítico con mi partido, porque lo fui, Miguel, las 5 veces que fui ponente de estatutos del partido en los congresos. Yo estaba obsesionado con que no hubiera cupo de nuevas generaciones, que les atribuye cupo en los congresos del partido el 25% y en los órganos de gobierno no menos del 25%. Y a su vez, Hernández Mancha, luego podemos dedicar un recuerdo cariñoso, también aumentó a las listas electorales el 25%. Con lo cual, un chico o una chica que a los 20 años es concejal de su pueblo, de su ciudad, a los 23 pasa a parlamentario regional, a los 28 salta al Senado o al Congreso o al gobierno autonómico de turno, a los 30 sigue por ese camino y a los 42 a lo mejor no sabe dónde ir. Y yo siempre digo, hombre, mejor venir a la política cuando tienes la carrera hecha, la familia formada, con muchas garantías de que no la vas a deformar, porque la política tiene muchas tentaciones, es verdad, y un poquito la primera hipoteca pagada, ¿no? Es que si no, pues para mantenerse matas. Y está pasando un poco, nos pasa a los 2 grandes partidos, ¿no? Que tienen ahí, no digo que no sean, hay una gente extraordinaria en Nuevas Generaciones, y yo tengo muchísimos amigos que han sido políticos extraordinarios procedentes de Nuevas Generaciones. Pero hay mucha rémora por ahí que no permite, es como lo de los fariseos, que ni entran ni dejan entrar. Y al PSOE le pasa, hay que ver, ¿de dónde habrán salido personajes como Ábalos? Es muy difícil encontrar una cosa así en la vida normal. O un Cerdán.
Bueno, pues, con todo respeto, ¿esto qué es? ¿No? ¿Esto qué es? Pero el presidente no sabía Y nada. Coldo. No sabía nada. Pobrecito, pobrecito. Yo me acuerdo cuando íbamos en la furgoneta al acto que tenía campaña, que estaba Luis Ramallo, estaba su y tal, pues que hablas de todo, pues imagínate en el Peugeot día tras día. Pero claro, yo siempre pongo, ya me permitirás una maldad, ¿no? Yo siempre hago el mismo ejemplo. De golpe un día conoces a tu pareja y dices, hombre, cariño, te quiero mucho, yo también a ti. Y le dices, oye, por cierto, ¿y a qué se dedica tu padre? Y entonces te dice, pues tiene prostíbulos y saunas gays, ¿no? Pues claro, te muestra, yo lo siento ser malo, un nivel de degradación ética y moral, ¿no? Que al final pues parece normal pues que la gente pues lo de Ábalos, ¿no? Bueno, aquí hay varios ministros y vicepresidentes, presidentes de la comunidad, etcétera, y sabéis pues que cuando viajas en en avión vas con los escoltas, a lo mejor tu jefa o jefe de gabinete y poco más. Si vas con una señorita de 22 años de minifalda corta y pinta un poco extraña, pues llama la atención. Vamos, es decir, yo lo siento, no quiero criminalizar a nadie, entonces que no se supiera nada también es un poco sorprendente. Bueno, no te voy a poner en un compromiso. No, quería pegarte un cambio de tercio, yo creo que es muy importante. El libro efectivamente tiene dos partes. La primera es hasta la refundación y la segunda es desde la refundación. Y una vez más, el núcleo del gancho es don Miguel Herrero, ¿no? En la refundación hay que hablar algo de Fraga. Fraga es un personaje descomunal. Yo decía, estando él en vida, que tenía unas virtudes al menos tan grandes como sus visibles defectos. Era un personaje que desde jovencito era un superdotado. Entonces le llamaban los compañeros, mi padre lo era de él, y eso para mí ha sido decisivo, eran compañeros de estudios en Santiago de Compostela. Entonces le llamaban el monstruo de Villalba. ¿Y por qué le llamaban el monstruo de Villalba? Porque hacía cosas como las siguientes. Café de estudiantes en el Derby, que aún está en Santiago, al que vayan con las cristaleras emplomadas del Derby, muy tradicional en Santiago. Ahí se reunían Fraga, mi padre, un tipo que era el máximo opositor entonces, Florencio Valenciano Almoina, abogado del Estado, diplomático, letrado del Consejo de Estado. Era. Y ya estaban Fraga y él picaos. Llega un día Florencio con el ideario español de Ganivet, el padre de la generación del 98, como he sabido, y empieza a disertar y coge a Fraga lo que dicen en el campo de fútbol de Cartagena, ¿no? En offside, o sea, en fuera de juego, en offside. El callao. Y a la semana siguiente llega con un ejemplar del ideario en español Fraga. Ya gastado y tal. Dice, Florencio, toma el ideario, tómamelo de la primera palabra a la última. Se lo había aprendido de memoria en una semana y es real. Era un monstruo, otra de sus capacidades supersónicas. Ángel Sanchís, personaje también importante de la Parachip de Génova, de la financiación, etc. Decía, este no lee los partidos. Fraga tenía la virtud de la lectura veloz, que a mí me inculcó, y me regaló un método de lectura veloz. Entonces él leía en vertical, y Ángel Sanchís le presenta un informe de 6 folios de estado financiero del partido. Y al folio 3 abajo le pone, y si llegas hasta aquí y lo lees, te debo 1.000 duros. Entonces Fraga pasa el primer folio, pasa el segundo, pasa el tercero y dice, los 1.000 duros. O sea, asombroso, asombroso. Bueno, es verdad que luego pues, tenía ese carácter terrible, pero yo quiero destacar sobre todo su inmensa generosidad final, porque cuando vuelve, y allí vamos Juanjo, Rodrigo, Paco Cascos y yo a Perves, que sale el hombre el 20 de agosto, entonces había nombrado aquí a algunos de los presentes, Miguel, Isabel, no sé si alguno más de los de aquí, vicepresidentes, y los ponía como a competir, ya una vez que desalojamos al bueno de Antonio Hernández Mancha. Entonces, estamos aquí para decidir quién va a ser el candidato a la presidencia del gobierno. Pega un repaso sobre todos ellos y quedan 2 finalistas, Isabel Tocino y José María Aznar. Nosotros íbamos, al menos Juanjo y yo, concertados en José María Aznar. Rodrigo también, pero Rodrigo como que hacía un poco más de bisagra. Y Paco nunca se sabe, ¿no? Porque Paco lo había mandado Fraga a ver a, no sé si a Matutes, a Mallorca, una cosa de esas. Pero también allí. Entonces, no hay una decisión clara y Juanjo aventura. Don Manuel, la gente espera que después de su vuelta, lo natural es que sea usted el cabeza de cartel otra vez. Entonces Fraga se pone en pie, se cambia así los pantalones como hacía él, con 2 zancadas, se recorta contra el ventanal allí con la guía de fondo y dice, no, yo divido a este país.
Yo he sido divisor de este país y este país ha sufrido muchas divisiones y no voy a ser yo un motivo más de división. Nunca voy a volver a ser candidato a la presidencia del gobierno. ¡Buah! Todo un ejemplo de generosidad. Luego ya en la comida tuvimos otro rifirrafe, pues yo entonces no era tan partidario de Isabel, ella lo sabe, está en el libro y me lo ha disculpado, fíjense si es buena que está hoy aquí a aguantarlo. Aunque yo vi que ya cedía algo por andar, pero no lo dijo. Dijo que reuniera al Ejecutivo tal, y ya volvió y al día siguiente llamó a José María. Y ahí empezó la andadura de nuestra generación, porque en realidad me dijo, jefe de gabinete. Él cuando quería separarme de los otros me llamaba jefe de gabinete. Normalmente éramos los secretarios, pero él, si quería decir, voy a contarle alguna vez, a preparar alguna maldad, jefe de gabinete. Me llama allí después de comer los camarones. Escenario B, habíamos llevado una serie de escenarios que habíamos diseñado. Escenario B. Dice, el nuevo presidente disuelve mi gabinete, el nuevo presidente tendrá que formar su propio gabinete. Digo, ¿cómo? Pero si estamos hablando de la candidatura a la presidencia, del cartel, no estamos hablando del presidente de nada. El nuevo presidente, he dicho lo que he dicho y sé muy bien lo que he dicho. Y dice, para sí mismo y para que lo oyera, y espero esta vez no equivocarme. O sea, lo tenía clarísimo. Volvió para dejar el camino libre a su sucesor, que bueno, efectivamente logró serlo José María, ¿no? ¿Se ha sido generoso con Fraga? Porque parece que está... No, por eso yo lo reivindico, porque, insisto, él era una persona, un carácter terrible. Describo mi primer despacho a solas, una vez que ya me encarga a mí y luego a Juanjo la refundación y a Rodrigo. Pero el primero es a solas y la refundación es una operación política que alguno, ya citado, ha pretendido vincular con nuestro pase a la democracia cristiana. Nada que ver. Era desde Alianza Popular avanzar hacia el centro y absorber a los partidos liberal, PDP, que era el democristiano, y hasta el CDS. Entonces, esa operación es una operación muy compleja y para ello lo primero que tenía es que garantizarse la vuelta de Fraga, que pusiera orden en la casa. Estábamos en el 15% del voto. Luis Ramallo dijo, a este paso de AP no quedan ni los rabos, dijo un titular famoso en el diario 16 de entonces. Entonces, yo voy a despachar con él, la primera, lo hice muy militarmente en papel, que tiene que haber un efecto dominó. O sea, que vayan reuniéndose los comités ejecutivos provinciales proclamándose por Fraga. Y efectivamente, la primera tarde pues ya teníamos, 2 tardes más tarde, 14, ¿no? 14 provincias. Faltan las gallegas. Bueno, a mí me han dicho Romay y Fernández Albor, pues sí, te lo han dicho a ti, anotadas quedan. No. Y Pontevedra, digo, pues mira, no he conseguido hablar con Rajoy. Bueno. María Antonia, que era su secretaria, póngame con Rajoy. Se pone Rajoy, que no se habrá olvidado de esto. ¡Rajoy! ¡Rajoy! Reúna al Ejecutivo, y quiero aquí en 2 horas el acta firmada por todos los que me han dicho que sí a mi vuelta y usted me está votando. Entonces, pega un puñetazo en la mesa, se da la vuelta a la mesa y viene hacia mí y me dice, esta es mi forma de despachar, mirándome a los ojos. Yo me pongo de pie también. ¿Es que no te gusta mi forma de despachar? Digo, pues no es la mía, ciertamente. Yo creo que ese día me estuvo tomando el pulso para luego ya ser, nunca jamás volvió a gritarme. Esa fama que tenía, no, luego ya no, ¿verdad que no, Juanjo? No gritaba. Yo gritaba de vez en cuando, un poco más haciendo aspavientos. En la etapa de la refundación, y ya acabo con Fraga, él posaba mucho de sí mismo. Por ejemplo, lo cuento aquí, la elección de la gaviota y de las siglas y de los colores y tal. Íbamos los 4 secretarios a Maitines y se empeñaron en estar en Maitines Marcelino Oreja y José Antonio Segurado, presidente respectivamente del Partido Liberal, y Marcelino Oreja, candidato a las europeas. Entonces, entra Alejandro Muñoz Alonso, egregio profesor de la refundación, con un carricoche de estos, una bandeja con ruedas, y 20 carpetas para las distintas versiones de la gaviota, de los colores, de tal. Y Fraga echa mano al bolsillo, saca una cosa que como una especie de servilleta de papel en el que hay pintada una gaviota. Este es el primero que me dieron. Este es el color, este es el símbolo de... Nadie discute. ¿Qué color le ponemos? Segurado. Pues, yo creo, presidente, que rojo. Y Marcelino, pues yo azul. Una sintonía perfecta.
azul. Marcelino, tienes toda la razón. Las siglas. Y entonces cambian de lado. Asegurado que azul, Marcelino que rojo. Y entonces tiene una divina, ¿no? Dice, rojo, Marcelino, rojo. Rojo es el lacre del uniforme diplomático. Como nosotros, Marcelino. Rojo es el color del vino, que es la bebida de España. Rojo es el color de la sangre de toro. Rojo es el color de España, pero no el color político de España. Rojo será nuestro color. ¡Hala! Y ahí acabó. Y entonces, ¿qué pasa? Que él mismo se estaba interpretando, se estaba disfrutando, porque ya había conseguido lo que siempre fue su sueño, ¿no? Que era un partido unido para el centro derecho. Yo es que la verdad es que tengo un recuerdo cariñoso de Fraga, incluso cuando me pegaba broncas, ¿no? Un día puede contar mi secretaria, me llama por la mañana y me dice, te llama Fraga, ¿no? Me pongo, me dice, nunca me hubiera imaginado usted con lo que le quiero y le admiro que haya hecho lo que ha publicado y tal, con lo cual que sepa que estoy muy indignado, y me colgó. Yo me quedé, digo, no sé qué ha pasado, ¿no? Digo, pero además ni me dejó hablar, ¿no? Y entonces, bueno, era una infancia que hemos explicado de un voto en el Parlamento Europeo de su hija. Y entonces, por la tarde, me vuelven a decir, oye, que te llama Fraga otra vez. Digo, otra bronca en dos en un día ya es la leche, ¿no? Digo, pero bueno, lo cojo. Mi admiración y afecto por usted sigue inamovible. Es usted una bellísima persona, le quiero mucho, adiós. Y colgó. Él nunca supo si yo estaba, ¿no? Luego lo encontré en casa de Sanchís y le digo, oye, presidente, que me... tal. Y entonces no... Por tanto, yo tengo el recuerdo de otras broncas que me pegó, pero que luego es verdad que era una persona entrañable y una buena persona. Yo siempre me gusta reivindicar, yo vengo de UCD, por tanto podría decir que no la etapa de AP, no, pero yo creo que es una persona admirable en muchas cosas, aunque también entiendo que para el Partido Popular reivindicarlo, pues te acaban acusando de franquista. Él tenía por la mala costumbre de colgar el teléfono. Sí, sí. Y se lo hizo nada menos que a Margaret Thatcher. Entonces, cuando el referéndum de la OTAN, que yo creo que marca un punto de inflexión, el que querían culpar a ese señor, y era falso, eran otra vez los cristianos, con perdón. Entonces, lo llaman, creo que, no sé entonces cuál era el presidente, si era Reagan, no me acuerdo bien, pero desde luego Thatcher, porque me lo contó él. Y le cuelga el teléfono a Thatcher. Señora, este es un tema que tenemos que decir internamente. Y le cuelga. Bueno, entonces yo me marcho los veranos a Londres, entre las cosas por mi tesis doctoral y un poco para rehacer las relaciones con los conservadores, que era nuestra idea más que la cristiana, ¿no? Claramente, ¿no? Y entonces consigo una entrevista con la Thatcher y viene aquí John Major en verano y lo recibe Felipe González en el aeropuerto de Barajas. Entonces me llama Aznar con esa gracia que él tiene, todavía con teléfonos de cabinas, estábamos en un chamizo allí en Monteverde, en Los Velones, y me dijo, es esto que viene aquí, vas a hacer todo allí en Londres. Digo, pues no, pero yo mañana le mando un memo. ¿Qué memo? Digo, bueno, memo. Yo le mando un papel y ya contesta, y viene Tristan Garel Jones, ministro para Europa, y se ve con Paco Cascos y conmigo, y organizamos una visita a Londres, entre las cuales está nada menos que la apertura del Parlamento Británico, invitado por la reina, preciosísimo, vimos a Lady Di, toda una cosa maravillosa. Nuestras mujeres, Ana y María José, no habían llevado Pamela y tuvieron que salir zumbando porque el protocolo no las dejaba entrar sin Pamela. Y total, que vamos allí y luego ya vamos Aznar y yo a ver a Thatcher. Thatcher había estado aquí la semana anterior y había hecho una entrevista con Carlos Herrera. Carlos Herrera tiene buen inglés y había estado allí ella muy puesta. Y le pregunta al final, ¿y entonces estas ideas suyas vienen a explicárselas al Partido Popular refundado de España? Y no contesta. Nosotros ve el vídeo y nada de manera. Digo, José, hay que haber cuidado que esta pregunta no la contestó. No. Dice, se sientan ellos dos como tú y yo, selvata a distancia, al lado, aquí la chimenea, yo siempre poder en la chimenea, Thatcher y Aznar. Y nosotros ahí. Bueno, nosotros no, yo y una señora que nos acompañaba de Foreign Office. Y la primera pregunta de Thatcher es, ¿qué pueden decir? La semana pasada estuve en España. Vieron ustedes que hice una entrevista a un señor muy majo, en un hotel precioso en Sevilla. Ya verían que hubo una pregunta que no contesté, ella misma, la primera cosa, la primera en la frente. Y entonces, ¿qué es sobre el partido del fascista del señor Fraga? ¿Qué es sobre el partido del fascista del señor Fraga? Y digo, José, ¿hace falta que te traduzca? Y dice, no hace falta. Y echa para adelante y dice, mire, señora Thatcher, eso es muy importante. En mi país todo el mundo le reconoce al rey, a su majestad, que ha sido el piloto del cambio. Pero luego ha habido tres figuras claves. Su amigo, le dice a la Thatcher, Felipe González, Adolfo Suárez, que fue el artista, y Manuel Fraga,
que consiguió llevar la derecha del autoritarismo a la democracia. Y eso se lo reconoce todo el mundo, señora Thatcher. Y a mí me toca ahora llevarla al gobierno. O sea, fantástico. Y dice, ole, mi niño, no nos hemos equivocado. Qué bien. Y entonces le contesté muy rápido. ¿Y cómo piensa usted hacerlo? Entonces empieza a desglosar un programa auténticamente liberal conservador, a veces reduciendo el peso del sector público, en fin, ya imagináis. Y le termina diciendo, y cuando digo estas cosas en las Cortes y se me quiere insultar, señora Thatcher, se me llama thatcherista. Toma ya. Bueno, Thatcher es decir que cedió cuando le explicamos la situación que se había generado por la legalización de la droga, distinguiendo entre drogas duras y drogas blandas. Desde que se lo explicamos, en ese momento dio la vuelta y dijo, cuenten ustedes con mi absoluto apoyo. Pero andar no lo pierdas de vista, le hizo frente, ¿eh? Y él le había colgado el teléfono. No, conociendo a Aznar tampoco me sorprende, ¿no? Es un hombre de fuerte carácter, ¿no? Ingeniería social, otra de las cosas características que estamos viviendo, pues cuando vemos temas como lo que ahora sea tan importante, la memoria democrática y las víctimas de ETA, pues están ahí, porque tenemos a Bildu como partido importante dentro de lo que es la gobernabilidad. ¿Qué te parece todo esto, el tema, aparte del tema del aborto, que lo quiere llevar, convertir ahora va a ser un derecho constitucional? Bueno, a ver, ese tema tiene sustancia propia, pero lo has escrito en el asunto de la memoria. Yo le pedí muchas veces a mi partido, no pretendo que, vamos, sí pretendo, pero no veo que me vaya a hacer mucho caso. El otro día lo dijo Feijóo, pero luego en las elecciones pasadas, una de mis hijas, que está aquí, María José y yo, y algún compañero del Consejo de Estado, Isa José María Michovila, preparamos un elenco de derogaciones, porque yo creo que hay que decirle a la gente claramente que hay leyes que hay que derogar. La ley de la memoria democrática es una aberración, es una manipulación de la mente por un gobierno que quiere manejar las mentes colectivamente. Y eso no se puede soportar, ¿no? Entonces, esa es una de las que hay que cambiar, y otra es la que se está haciendo con el terrorismo. Es decir, no se puede tolerar que quienes han sido los asesinos sean hoy los que cogobiernan en España y en el País Vasco y en Navarra, y que las víctimas estén absolutamente desmemorizadas. Aquí le digo yo, precisamente por eso, un capítulo pequeño, vamos, un capítulo pequeño no, un subcapítulo, que llamo El precio de la sangre y la fuerza del destino. En 1995, en adelante, al PP le asesinaron a 14, lo sabe y lo sufrió mucho Jaime Mayor Oreja. Yo recuerdo el 23 de enero cuando asesinaron a Goyo Ordóñez. Yo había ido a la cena de Navidad, que se celebra en el partido, las típicas cenas de Navidad, y había estado con Goyo. Y nos fuimos luego a tomar los dos a solas una copa a una cafetería de San Sebastián, porque él no se recataba ni llevaba escote, nada. Y había dos bandarras, dos batasunos en la barra y Goyo de lado a lado le dijo, mira lo que tengo aquí, ¿eh? Dice, os vamos a sacar al mar, para que os limpiéis. Bandarras, venga, ala, adiós. O sea, el tío tenía cuajo. Y 2 semanas después lo asesinaban, ¿no? Porque él habría ganado, de hecho ganó en la lista, que él ya no pudo encabezar el Ayuntamiento de San Sebastián. Yo creo que a esos españoles les debemos, en el Partido Popular de una manera especial, también en el socialista, si tienen dignidad y coherencia, una memoria de dignidad permanente, un homenaje permanente. Y eso es lo que yo en este capítulo trato de reivindicar. Los menciono a todos uno a uno y sus circunstancias. El punto, ayer lo hablaba con Cayetano, Jaime, el punto de eclosión es el asesinato de Ordóñez, de Miguel Ángel Blanco, en el que ya España entera se da la vuelta. Eso no debemos, lo que se llamaba entonces el espíritu de Hermo, no podemos perderlo. Tenemos como sea que recuperarlo. Es que hay cosas de primaria, ¿no? Es decir, el asesino no puede estar por encima de la víctima. Al contrario, la vida tiene que ser superior a la muerte. El aborto es un delito, pero no para que la gente vaya a la cárcel, no, porque además se da la contradicción de que está en el Código Penal en 4 de sus artículos, inmediatamente después del homicidio. Por tanto, vamos a ser coherentes. La vida siempre es superior a la muerte. En un régimen democrático hay una ética, no digo religiosa, sino laica, que es la que tienen los americanos clarísima en el frontispicio de su fundación, ¿no? Por Jefferson, que el hombre nace libre e igual sin derechos y está dotado por su creador de unos derechos inalienables, son la vida, la libertad y la búsqueda de la felicidad. Pues eso nosotros tenemos que defenderlo por encima de todo. ¿Y frente a Vox? Mejor que frente a Vox con Vox, ¿eh? Yo no soy de frente a Vox.
Yo comprendo que en este momento el proceso que antes he analizado y he aplicado a todos los partidos, a mi juicio, se está produciendo en Vox de una manera muy acentuada. Es decir, yo tengo aprecio personal, como lo seguro que lo guarda Jaime y mis otros compañeros de partido, por Santi Abascal, que era el hijo de Abascal y al que todos hemos conocido y le tenemos afecto. Incluso yo siempre digo que me lo encuentro en la peluquería y nos saludamos con mucho afecto. Y él siempre me dice, yo no voy a fallar. Pero desgraciadamente están saliendo las personas más valiosas. Iván, que antes mencioné, Rubén Manso, inspector del Banco de España, tanta gente valiosa que se le ha ido. Y es porque cada vez lo están aislando más y radicalizando más. La cultura moderna tiende a la polarización. La digitalización es sí o no, me gusta o no me gusta. Y la radicalidad tiende al populismo. Y el populismo es mal camino, mal consejero. Por tanto, a Vox, que ahora tienen un gran momento, yo creo que el líder del PP ha tenido un gesto de dar un paso adelante de audacia al llamar ya ayer al líder, a Santiago Abascal, y decir a ver cómo arreglamos lo de Valencia y poner por encima los intereses de los ciudadanos de los intereses de los partidos. El Partido Popular, que además aquí el secretario general, siguen existiendo contrapesos, ¿no? Es decir, no existe esa actitud absolutamente autocrática que se ha generado en el PSOE, lo digo objetivamente, ¿no? Manda Sánchez y manda Sánchez y no hay más, ¿no? ¿Tú crees que eso es parte de ese riesgo, consecuencia de las primarias, de haber hecho un modelo donde al final el que gana, pues consigue? Yo es que no me gustan las primarias, como podéis comprobar, ¿no? Salvo que fuéramos Estados Unidos, que es distinto. Yo las primarias, como todo proceso electoral interno, las listas abiertas son un ejemplo, que nosotros vivimos y sufrimos, convierte a los compañeros de partido en rivales. Y produce, por tanto, unas enemistades verdaderamente insuperables, porque ya decía Adenauer aquello de enemigo del alma y compañero de partido, ¿no? Es decir, ¿no? Terrible. En el Congreso de las listas abiertas que propició Fernando Suárez, y al que se oponía Miguel Herrero, Fernando Suárez quedó el séptimo, Miguel Herrero quedó el primero, ¿no? Y eso que no era el partidario de las listas abiertas, pero dejó muchas heridas que luego pagamos en las cosas del manchismo y no manchismo y todas esas cosas. Yo no creo que eso sea bueno, ni las listas abiertas, ni las rivalidades de las primarias, ni en un partido tiene que haber órganos representativos con transparencia y elección del líder, elección del candidato con transparencia. Y me gustaría hacerte una última pregunta, porque si no nos alargamos. Yo creo que la gente quiere que sigamos, pero bueno, voy a ser razonable, si os parece que estamos en la razón. Y además está aquí, insisto, el secretario general del Partido Popular. ¿Qué cargo te hubiera gustado tener que no has tenido? Bueno, yo en el libro cuento que tuve un pugilato enorme con cascos y entonces tu amigo incluso se apuntaba a Jorge Fernández por la Secretaría General del PP refundado. Los que están aquí, no me dejaron mentir, eran todos, me apoyaban, y la capital Miguel Herrero, y también José María Aznar. Pero ganó Paco, y nos fuimos a cenar. Yo me cogí un disgusto que me duró 24 horas, eso sí. Pero Fraga apeló a mi condición de marino, a mi padre, ¿no? Que era mi compañero, y la Armada te ha enseñado la disciplina, y te vas a cenar con Paco, ya está. Y nos fuimos a cenar. Sí, es que ese cargo no te lo puedo resolver, porque ya tenemos a Miguel, que lo hace muy bien. No, por tanto, cargo público. Agradecí mucho no tenerlo, sinceramente, como creo que lo agradecieron Rodrigo y Juanjo, que eran mis colegas de Secretaría General. No. Paco lo hizo además muy bien, porque tiene el carácter, yo creo que específico del secretario general. Era Cascos el duro, ¿no? Era tremendo. Antes tuvimos a otro duro que se llamaba Arturo García Tizón, buen tipo, pero que también para el cargo iba bien, porque era un tipo muy duro. Yo, sin embargo, siempre en contra de lo que se pensaba, que me decían, venga, ministro de Justicia, tal, que luego fue José María. Yo sabía desde el principio, cuando la primera vez que me encontré con Aznar, bueno, la primera o la segunda, ¿no? Pero nos hicimos pronto buena sintonía, nosotros, los dos matrimonios, Rodrigo, la suya, bueno, al cabo que me dijo, tú presidente de las Cortes, yo presidente del Gobierno. Dijo, cerrado. Y lo respeto, la verdad es que lo respeto. No, ya que está el secretario general del partido, te voy a dar una... Yo todos los viernes comíamos con Íñigo Cabero delante del Consejo de Estado, en Casa Ciriaco, ¿no? Todos los viernes, Tomás Zamora, él y yo, y quien se apuntaba, ¿no? Y un día me dice, oye, dile a Mariano, ¿sabes? Pues era muy respetuoso, ¿no? Dile a tu amigo Mariano, yo soy director de gabinete, que sobre todo, si alguna vez es secretario general del partido, que siga siendo ministro.
que ni se le ocurra dejar de ser ministro. Dice, porque yo fui secretario general de UCD y los ministros me ninguneaban, ¿no? Por tanto, yo te recomiendo que cuando llegue el momento haremos campaña en tu favor, ya que te queremos todos mucho, porque es importante que el secretario general del partido se siente en el Consejo de Ministros. Bueno, yo creo que si tienes algo más que decir... Ya lo digo todo aquí, digo todo aquí. Sino que cumplen el libro, ¿no? Porque claro, si no al final no puede ser, ¿no? Por tanto, yo felicidades por el libro, espero que sigas haciendo otros muchos más, ¿no? Y sobre todo, pues que hagas más libros, que es muy importante, pues trasladar, aunque los malos no te lo van a leer, digo malos expresamente, ¿no? No lo hubiera dicho de otro PSOE, no lo van a leer, y es una lástima pues que no se recupere no solo el espíritu de la transición, que fue un gran espíritu y que hay que reivindicar, de concordia, de unión, de ir hacia adelante, sino el espíritu que hubo luego en los gobiernos que estuvisteis y lo que se hizo al servicio de España desde los distintos ministerios, ¿no? Por tanto, muchísimas gracias y encantado de que estéis en esta, que es vuestra casa siempre. Gracias. Muchas gracias.